hacer lo posible porque as cousas podan sair o mellor posible. Agradecer a presencia de todos vos, la delegada da Xunta, Elvira, que está novamente aquí con nós, agradecer a Comisión de Actividades que foi a que elaborou este traballo, quereron chamar Así nos ven, así nos cantan. O feminismo, movimento que exixe para as mulleres iguais dereitos que para os homes, é un tema que actualmente cobrou relevancia. Con esta nova conciencia social xorde unha crítica centrada en aspectos da cultura que nunca antes puxéronse en dúbida, como é o caso da música. O auxe do feminismo xera un crecente interese polo contido das cancións, tanto por certas mensaxes que discriminan a muller como por outras que a empoderan. A música e, por tanto, as letras das cancións son un claro reflexo da sociedade na que se cree e existe, pero tamén inflúe en ela. Bueno, vamos a empezar entonces. Muchas gracias a todos por haber venido, por acompañarnos en este día que siempre decimos, ojalá un día no tengamos que estar conmemorando, celebrando o recordando el Día de la Mujer. Pero bueno, a pesar de que en los últimos años mucho se ha avanzado, se avanzó bastante, de todas maneras sigue habiendo una brecha, una diferencia entre las posibilidades que tienen las mujeres de acceder y las que tienen los hombres. Sigue habiendo una brecha, no hay todavía una igualdad de derechos, no hay una equiparación real. Entonces, esa es un poco la razón de lo que estamos tratando de mostrar hoy, como todos los años. Lo que ustedes ven ahí es la carátula de una publicación, de un informe que hizo el Banco Mundial justamente sobre la igualdad de género y en qué estaba este tema en distintos países. Tiene datos específicos para Uruguay, tiene datos de prácticamente todos los países, por muchos países. Pero lo que yo les voy a mencionar solamente para no ser tensa, solamente algunos datos para que ustedes vean por qué decimos que sigue habiendo una brecha entre hombres y mujeres. Algunos de los datos son, por ejemplo, la menor participación de la mujer en el mercado laboral con respecto al hombre. Este informe considera la edad laboral de 15 a 64 años, analizando esta franja etaria. Solamente el 56% de las mujeres participan del mercado laboral, mientras que lo hace el 73% de los hombres. Pero además, para el mismo cargo, para el mismo trabajo que desempeña la mujer, gana un 30% menos en promedio que los hombres. También hay una diferencia en cuanto a la participación de la mujer en ciertas áreas, como es lo que tiene que ver con tecnología, matemáticas, estadística. La participación de la mujer es mucho menor a la del hombre. Como un ejemplo, presenta este informe la Facultad de Ingeniería, donde solamente el 23% son mujeres, ¿verdad?, entre los estudiantes de esa facultad. Hay un menor acceso también a los cargos, los cargos con poder de decisión, tanto a nivel público como a nivel privado. A nivel público, por ejemplo, solamente el 20% de las parlamentarias son mujeres. Ustedes saben que ahora existe el tema, existe lo que hay reglamentaciones que hacen que se formen las listas de forma paritaria. Sin embargo, después se ha visto en muchos casos
que la titular renuncia y accede el suplente. En realidad, en los hechos sigue habiendo una gran mayoría de hombres en el Parlamento. Pero a nivel privado es todavía peor. En los niveles de altos cargos gerenciales solamente el 10% son mujeres. Entonces, vemos que en distintas áreas sigue habiendo una gran diferencia entre la participación y las posibilidades que tienen las mujeres con respecto a los hombres. Hay muchas en parte tiene que ver con, o puede tener que ver, según han estudiado en algunas universidades, una serie de mitos o preconceptos que se vienen transmitiendo en la sociedad. Por ejemplo, las niñas no son tan buenas como los varones en las matemáticas. ¿En qué medida eso no puede condicionar la elección luego de la niña cuando llega el momento, no? O, por ejemplo, determinados roles que la sociedad le asigna a la mujer, como el de los cuidados, el de las tareas del hogar, y que si bien últimamente vemos que hay mayor participación, el cuidado de los hijos y las tareas del hogar se tienden a repartir, tampoco hay un sistema público, no hay políticas públicas que piensen en facilitar que las mujeres puedan disponer de más tiempo para poder dedicarse a algo más que las tareas de la casa. Y ojo, que no estamos en contra de la mujer que desee dedicarse a las tareas del hogar. Es totalmente lícito y tan válido como cualquier tarea que quiera hacer la mujer. Lo que debe ser una elección, ese es el problema. Que no debe ser una cosa que se le impone, o sea, la sociedad le impone a la mujer que tiene que, si lo quiere hacer, está perfecto y está válido como que quiera ser carpintera, como que quiera ser abogada, como que quiera hacer lo que quiera hacer. Pero tener la capacidad o la posibilidad de elegir es lo que hay que reclamar. Debido a estas situaciones que estamos contando, es que surge el movimiento feminista ya hace unos cuantos años. Y me gustaría definir el movimiento feminista como aquel que exige o trabaja o lucha para tener igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos no es que el hombre no es el contrario, no es el enemigo, porque hay también como una tendencia últimamente de que parece que hay que ir contra el hombre. En realidad no es ese el espíritu del movimiento feminista, sino la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Pero no el contrario, no es el enemigo. Estos mitos o preconceptos que yo de los que estaba hablando, se transmiten de muchas maneras en una sociedad. Se transmiten con los hechos, con las palabras y con las distintas formas entre las cuales se encuentra la música. La actividad nuestra hoy se llama Así nos ven, así nos cantan, porque quisimos en este año enfocarnos en la música. La música es un medio de comunicación. Como medio de comunicación transmite mensajes también. Y esos mensajes, consciente o inconscientemente, van formando, van influyendo en las ideas que nos formamos. Eso también ha sido estudiado. Creo que fue no me acuerdo, pero creo que fue la Academia Nacional de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, que en el año 2006 hizo un estudio sobre letras de canciones que hablaban del hombre como un ser insaciable desde el punto de vista sexual y la mujer como el objeto capaz de saciar ese ser. Y aquellos adolescentes que escuchaban ese tipo de música tenían mayor propensión a tratar a la mujer como un objeto y la mujer tendía a tener una actitud más sumisa y con una autoestima más baja. De manera que, consciente o inconscientemente, todos esos mensajes, que ya sea a través de la música o de otra forma, se van transmitiendo a las mujeres desde que son niñas, van también influyendo
no solo en las decisiones que toman con respecto a sus carreras, como dije recién, sino también en su forma de ser, en su autoestima y en lo que quieren para sus vidas. Entonces, bueno, queríamos hoy enfocarnos en ese tema y cómo a través, específicamente, a pesar de que, como ya dije, hay muchos lenguajes y muchas formas a través de las cuales transmitir los mensajes, en el día de hoy lo vamos a mostrar a través de la música. Y bueno, le voy a dar paso entonces a mis compañeras para que pasen a mostrarnos ejemplos de cómo a través de la música una sociedad puede mostrar una imagen de mujer, mostrar un tipo de mujer. En definitiva, tiene que ver con lo que esa sociedad piensa de la mujer o cómo la ve, pero también en la mujer que esa sociedad forma. Antes de pasar propiamente a la música, me gustaría hacer un comentario porque creo que viene a cuento. No sé si se sigue diciendo si viene a cuento, porque el lenguaje es tan cambiante que capaz que ahora ya es una de las cosas que están perimidas, pero fue lo que salió, viene a cuento, y creo que sí que viene a cuento. Y es que en la sociedad actual, aún hoy, toda la sociedad tiene, quiera que no, una óptica un tanto machista. Porque si es la mujer la que cocina en la casa, a nadie le llama la atención, es lo lógico, es lo esperable. Pero si es un hombre que cocina, comienzan los elogios. Pero qué buen marido, pero qué buen papá. Y lo digo con toda propiedad, porque mis nietas van a colegio con doble horario y hay que prepararles dos viandas, la vianda de la merienda y la vianda del almuerzo. El que prepara, el que cocina y prepara las viandas y coloca los bols es el papá y no la mamá. Y fuera del círculo de allegados, alguna mujer ha dicho: qué raro, ¿no? Es el papá el que cocina, ella no cocina. Lo he escuchado. Quiere decir que lo tenemos un poco interiorizado y tenemos que lograr que todos salgamos de eso. Vamos a ver ahora sí en los géneros musicales y vamos a empezar con algo tan inocente como las canciones infantiles. Y vamos a empezar con el arroz con leche. Si analizamos literalmente lo que dice esta canción, podemos decir que es machista, ¿verdad? Porque se está hablando de que sepa hacer las cosas, las tareas del hogar. Las mujeres obviamente tenemos que tener la opción de elegir, como dijo Ana. Si hay una que quiere quedarse en su casa y criar a sus hijos y no trabajar, es correctísimo. Se lo tiene que poder permitir también económicamente, ¿no? Pero la mayoría optamos por trabajar, por tener independencia económica. Pero la letra de Arroz con Leche realmente tiene un mensaje machista, porque consultados diversos educadores han manifestado distintas posiciones. Para un sector de la sociedad, sobre todo para los más jóvenes, sí, es una canción machista, porque le está indicando al varoncito pequeño cuál es el prototipo de mujer que tiene que buscar. Tiene que buscar a aquella que se pase todas esas cosas, que lo atienda a él y que atienda a la casa. Pero otro sector, sobre todo de gente mayor, considera que no es así, que esta canción que ha sido cantada por tantas generaciones
época y no tiene un mensaje machista. La maestra Claudia García indicó: la letra está acorde a la época, porque fue creada hace muchos años en los que esa era la cultura. El hombre trabajaba mientras la esposa cocinaba, cosía y se dedicaba a las labores domésticas. Las mujeres no trabajaban fuera del hogar porque trabajaba solamente el padre. Por su parte, Sandra Navarro, periodista social y de género, expresó: lo que está pasando con este tipo de canciones es un ejemplo de que el machismo se fue transmitiendo de generación en generación de una manera tan natural que hasta en los juegos de los niños está, y así se aprende de una manera sutil e inocente. Otra maestra dijo: ese era el juego de roles de la época, y por eso la canción infantil divertía tanto a los niños mientras la cantaban, porque actuaban como sus padres, así como describe la canción. Por eso ahora se propone una nueva letra, porque los roles ya cambiaron en la sociedad. Y esa propuesta tomó fuerza a través de las redes sociales allá por el 2017, por el 2018, y se creó un arroz con leche inclusivo, con otra letra, que se viralizó en muchos países y que acá, por lo menos, yo sé que se canta en una guardería, porque hay una vecina que manda a su nieto y me dijo que la cantan así. Se la voy a leer, pero no la voy a cantar. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte, te quiero yo. Vamos a pasar a otra canción infantil, Los días de la semana. Esta canción yo no la canté de niña, pero sé que Ana Lorenzo, y quizás alguno más de los presentes aquí, la ha cantado, porque la pasaban en un programa que comenzó en la televisión española, que se llamaba Los payasos de la tele. Es terrorífica, ¿no? Una niña que no tiene infancia, una niña que no puede salir a jugar porque tiene que realizar todas las tareas del hogar. Y queda bien claro en las letras de la canción de que la responsabilidad es de la niña. Si tiene un hermanito o no, el hermanito no tiene nada que ver, la responsabilidad es de ella. Nadie podría todos los días de la semana. Y esta sigue, claro, sigue todos los martes tenía que coser, los miércoles tenía que hacer otra cosa, hasta que finalmente terminaba juntando las manos y rezando. Tenía su otra parte también. Bueno, se cantaba ahí, entonces el payaso, uno de los payasos, que eran tres, se ponía en el medio, los niños hacían una rueda, y cuando el payaso apenas decía niña, sacaba la plancha y planchaba. Después cuando decía otra vez niña para el martes, sacaba la aguja y cosía. Y todos los niños que estaban alrededor planchaban, cosían, hacían todo eso. ¿Alguien vio el programa? Sí. No. Parece que fue como en España. Sí. Actualmente es considerada como una canción absolutamente sexista. Y tanto es así que uno de los payasos, Miliki, era que le digo los nombres. El que la compuso fue Miliki, el que se ponía en el medio era otro, no sé si era, creo que era Fofoma, ¿no? Carmilla lo tiene
dio cuenta de que se le había ido la mano en la canción y la modificó. Algo que me llamó mucho la atención es que ellos compusieron además canciones tan conocidas que llegaron hasta el día de hoy, como Susanita tiene un ratón y La gallina turuleca, que son muy conocidas por nuestros nietos por la granja de Zenón, que la pasaban hasta hace muy poco tiempo. Cuidado, ¿te pasó a Carmen? Sí, porque escuchar varias veces. Ahora vamos a dejar a los niños aparte y vamos a entrar a la parte de los adultos. Esta sí que fue. ¿Y cómo entramos? Vamos a entrar con algo que todos conocen, todos bailaron, todos cantaron. El tango. Vamos a hablar un poquito del tango en general. Porque el tango es una expresión artística y sociocultural y como tal está atravesado por procesos sociales y políticos. Porque no existe una forma de arte, ya sea por presencia activa o por omisión deliberada, que no se encuentre comprometida con su tiempo histórico. Muchas investigaciones y estudios acerca de la poética tanguera dan cuenta de la gran cantidad de letras que reivindican la hombría. La ceremonia de amistad solo entre varones, obvio. Y desde ese lugar, un corrimiento hacia el machismo, hacia el rencor contra las mujeres y la misoginia. Esto no es novedoso. No obstante, el análisis se debe anclar históricamente. Los grandes poemas del tango pertenecen en su mayoría a la primera mitad del siglo XX. Y el machismo no era un patrimonio exclusivo del tango, sino que estaba incorporado a la sociedad y atravesaba todas las clases sociales. Se trata de historias y personajes que van a contrapelo de lo decible de nuestro tiempo. Los protectores de las tradiciones musicales dirán: relájate y escuchá, son solo canciones. Pero hay letras que cruzan todo tipo de límites y no tienen excusa. Conocido de todas y de todos también. Contemporáneo. Exactamente. Esta canción demuestra un sentido posesivo de la mujer, ¿verdad? Como si fuese solo de su pertenencia y en el caso de engaño la va a castigar con una paliza y a continuación la mata. También acá se puede observar la naturalización del femicidio y una mirada misógina. Ahora, según Cacho Castaña, esta canción no es machista para nada. Cacho dijo: una canción no te lleva a matar a nadie. Comillas, ¿no? Pero la naturalización de la violencia y del matar a una mujer porque la agarra con otro, al punto tal de incluirlo en una canción, es bastante grave y gráfico de lo que es el machismo y la misoginia y hasta qué niveles llega. Le da la paliza y después se escapa. Sí, sí. Podemos pasar
La anterior a no. Sí, la segunda, porque esta era la tercera. Bueno, acá tenemos un tanguero muy conocido, ¿no? Edmundo Rivero. Que esta canción es un claro ejemplo del tango, donde a menudo se narran algunas historias cotidianas con un lenguaje coloquial y directo. Aquí se dirige a una mujer que cambió de estatus social, probablemente a través de un matrimonio con un hombre adinerado, y ahora pretende olvidar sus orígenes humildes. La letra utiliza un tono sarcástico e irónico, porque está describiendo esa transformación que tuvo la mujer y cómo ahora ella se comporta como si perteneciera a la alta sociedad, se olvidó del pasado y de las personas que conoció. Y no le va a pegar porque está en la calle. O sea, no importa que lo veas, ¿verdad? ¿Qué dirá? El autor de la letra, Enrique Maroni, fue amigo de Gardel. Gardel le grabó 13 de sus temas. Uno de esos temas que cantó Gardel, que lo grabó en el 1930, fue la milonga satírica Tortazos, esta que acabamos de escuchar. Según la viñeta de Maroni, a esta milonga la bautizó como Pétalo de Rosa. Y al conocerla, Gardel le dijo, no, esto tiene que llamarse Tortazo. Y así quedó. Empezamos y tenemos que seguir, no vamos a privar a una persona. Vamos a pasar ahora al folclore, a una canción que canta sobre la Pampulli, que todos conocemos. Esta es una canción muy vieja, se hizo allá por los años 50, yo me acuerdo cuando era chiquita, que la cantaba Julio Jaramillo. Después la cantó Rosa Melaraya, después la cantaron un montón más, y bueno, y ahora la canta Soledad. Fue escrita por un español que se llama Modesto López, y dicen algunos que lo conocieron, que no es una canción machista, aunque diga todo eso que acabamos de escuchar y que tenemos ahí, que no es para nada machista, porque Modesto la hizo como un homenaje a la mujer, porque la colocó entre sus bienes más preciados, su casa, sus bienes muebles y muebles. Entonces, no, de ninguna manera es una canción machista, es un homenaje porque la coloca entre sus posesiones.
Más allá de que, bueno, debe ser muy amigo de Modito y de Loreto, sin duda, solo con esto, para que todos sepan a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, ya entendemos por qué esta canción la incluimos en esta lista, ¿no? Es tremenda. Ahora, a algunos les llama la atención que Soledad, que es una mujer joven, cante esta canción. Sí, sí. Entonces también Puede ser hecha la mujer para no. tiene sus detractores y tiene sus defensores. Se supone que los que la defienden dicen que la canta porque es una canción emblemática, que tiene un montón de años, que la ha cantado un montón de gente y que no es no la canta en el sentido literal de lo que dice, sino como un homenaje a todos aquellos que han cantado esta canción. Pero las malas lenguas dicen que cuando Soledad formó parte de La Voz Argentina en el año 2021, en su equipo, de lo que van cantando, y cada uno va eligiendo para su equipo, ¿no? Se dan vuelta y está. Y ella después, dicen que al principio solo elegía hombres y que comenzó a elegir mujeres después que le hicieron estas críticas. No lo sé, yo no lo vi en el programa, pero es lo que dicen sus detractores. Yo personalmente pienso que es una mujer joven, no creo que sea machista. Bueno, no sabemos. Bueno, en las letras de algunas canciones de hace 30 o 60 años había ejemplos de machismo que en aquel momento no se detectaban. No es cierto que nunca se hayan escrito canciones tan machistas como las de ahora. Tenemos un ejemplo. El pacifista Lennon cantaba con tono alegre en 1965 junto a los Beatles: prefiero verte muerta, niñita, a que estés con otro hombre. Deberías correr por tu vida, niñita, esconder la cabeza en la arena. Si te encuentro con otro hombre, es el fin. Y la juventud aplaudía y se emocionaba y gritaba llena de gozo. Y yo pregunto, ¿cómo puedo John Lennon, futuro estandarte de la paz, escribir un tema como este? Porque establece en un tono amenazante hacia esa novia innombrada, la niñita, diciendo que la preferiría verla muerta que con otro hombre. Esta sin duda es una de las composiciones más controvertidas del Cuarteto de Liverpool. La letra refleja celos y posesividad. A primera vista la canción parece ser una amenaza hacia la pareja, advirtiéndole que si la encuentra con otro hombre va a ser el fin para ella. La frase esa de preferiría verte muerta, niña, que con otro hombre es particularmente inquietante y fue objeto de muchas críticas por su naturaleza violenta. A pesar de la melodía pegajosa y el ritmo animado, la letra revela un lado oscuro del amor, uno que está marcado por la inseguridad y la dominación. En una entrevista de 1973, Lennon dijo que esta era su canción menos favorita de los Beatles. Y luego dijo que esta canción fue la que más odió haber escrito, reconociendo su tono misógino y violento. Pero en la música no hay. Sí, pero Pero no debe ser muy conocido. Bueno, vamos ahora. Vamos a. Es muy conocido. Es conocida.
vamos a pasar a ver un género diferente, la bachata. Romeo Santos, Eres Mía. Vamos a escuchar. Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Eres mía, mía, mía. Un desastre. Bueno, ahora vamos con el bolero y antes de escuchar la canción que nos ocupa, vamos a hablar un poquito del bolero, que quizás también es un ritmo que muchos bailaron, cantaron. Ahora, los boleros no son ciertamente machistas, es la construcción del amor que nosotros evidenciamos en los boleros. Las oposiciones de las mujeres, del sí o del no, la vida y la muerte, terminan finalmente constituyendo una mujer que es mala, libidinosa. Deseo, pasión, celos, mentiras, infidelidad, dolor, despecho, son algunos de los tópicos que se abordan en infinidad de boleros. Ese género musical hermanó a Cuba y a México a principios del siglo pasado y ya forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sin embargo, más allá de su valor musical e importancia cultural, a partir de este siglo ha recobrado fuerza la crítica que desde la perspectiva de género se ha hecho a los boleros por cosificar a la mujer, reproducir estereotipos y roles de género. Ahora sí podemos escuchar. No, Romeo de nuevo.
La única conocida. La media vuelta es tan popular que no solo José Alfredo Jiménez, autor, la ha cantado. Entre artistas que han realizado una versión de esta canción se encuentran Luis Miguel, Rocío Dúrcal y Los Panchos, por mencionar algunos. Esta dulce canción que todos conocemos en la voz de Luis Miguel es el ejemplo de cómo el romanticismo se puede convertir en machismo, en una relación de un segundo al otro. La melodía puede hacer que no nos fijemos en lo que dice realmente la letra, pero esta canción es un clásico que aborda temas de amor, desapego y confianza en una relación. Es la voz de un amante, es una canción sobre un amante posesivo y controlador que quiere que su pareja lo abandone y encuentre a alguien más. Y la invita a irse, a explorar el mundo, asegurando que su amor es insustituible y que ella va a regresar cuando se dé cuenta de lo que está perdiendo. Obvio, porque se muestra como el dueño de la relación, indicando que tiene control sobre la partida de esta mujer. Parece que está poniendo a prueba la relación, pero confía que ningún otro amor va a superar lo que él le ofrece. Porque la violencia no se ejerce sobre la mujer solo por sexualizarla o utilizar un lenguaje despectivo. También se practica al reproducir la idea de que el rol femenino es el de la sumisión y el de pertenecer no a sí misma, sino a su auténtico dueño, el hombre. En la década del 90, Pablo Marchetti, el líder del conjunto musical Sometidos por Morgan, compuso una canción para exaltar los crímenes efectuados por el odontólogo Ricardo Barrera en la República Argentina. No fue la primera canción que se le dedicó a esta persona, a este asesino, sino que hubo después más conjuntos musicales, Ataque 77 y Horacio Fontova, que también le dedicaron canciones. Vamos a escuchar la que le dedicó Sometidos por Morgan. En el año 1992, este señor odontólogo Ricardo Barrera mató a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas. Fue condenado, fue un caso que tuvo repercusiones tremendas en todo el Río de la Plata, y aún hasta no hace mucho se comentaba. Fue un crimen que sí, que conmovió a la opinión pública, y este señor recuperó la libertad en el año 2000. Lo condenaron primero a cadena perpetua, pero después en el 2011 recuperó la libertad y en el 2016 lo declararon que quedaba libre. Sí. Le voy a leer su justificación de los crímenes, textual. Sentí una especie de rebeldía y una fuerza que me obligó a tomar una escopeta. ¿Eran ellas o yo? Me humillaban permanentemente. No lo podría haber evitado. Si se repitieran las mismas circunstancias, volvería a hacer lo mismo. Si yo fuera juez, me declararía
declararía inocente. Diría que Barreda es un inocente que aguantó y vio hasta que no pudo más. Esto despertó grandes controversias en la sociedad argentina. Estuvieron los que lo defendían y los detractores, ¿no? Hubo pintadas a favor y pintadas en contra. Las pintadas a favor decían Ricky Maravilla, ¿no? Ricky ídolo. Y los clubes de fútbol, Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima, que son los dos principales de la ciudad de La Plata, las barras bravas de esos clubes le dedicaron sus banderas. Y tuvo grandísimos defensores, inclusive, y esto sí que es una completa aberración, llegaron a hacer una estampita de San Barrera con una escopeta en la mano. Típico argentino. Pobre pueblo, pobre país. Bueno, en Galicia tenemos el santo de la escopeta también. Que en Galicia tenemos el santo de la escopeta también. Como lo hace Marquete en esta canción, pasamos un trocito, pero les voy a leer otro pedazo porque no tiene desperdicio lo que dice, es impresionante. Un día te casaste, impresionante la letra de Sometidos por Monroe, ¿no? Con respecto a él. Un mal día te casaste y por eso la embarraste, pero con grueso calibre te volviste un hombre libre. Quiero que triunfe la verdad, el dentista en libertad. Pero ¿qué digo dentista? Vos más bien sos un artista, te decía Mariquita. Bueno, ahora nuestro ritmo, y ya vamos terminando con los ritmos, es el reggaetón, que seguramente quienes tienen nietos, no importa la edad, más chiquitos, más grandes, están acostumbrados a escuchar algo, ¿no? ¿Qué es el reggaetón y cuál es su origen? Es un género musical que tiene sus orígenes en los 90 y nace como un fenómeno underground entre las barriadas rurales de Panamá y Puerto Rico. Es una variante del reggae y del hip hop en español. Lleva años acompañándonos en las fiestas y revolucionando el mercado musical. ¿Quién no cantó Despacito? El ritmo es inconfundible y por mucho que alguien se pueda empeñar en esquivarlo, la realidad es que siempre acaba haciéndose un hueco en las radios y en gran parte de los boliches. Pero el reggaetón está en el punto de mira desde hace años por sus letras, en muchas ocasiones machistas y hablando explícitamente de sexo, lo que ha hecho saltar las alarmas teniendo en cuenta que niños y adolescentes están creciendo escuchando este estilo musical y normalizando lo que dicen las letras. Ahora sí vamos a escuchar un trocito de 4 Babies. Estoy enamorado de 4 Esta canción 4 Babies que la canta Maluma, quizás si alguien después en casa quiere ver en YouTube el video, espantoso. Exactamente. No lo pasamos porque no es apto para nosotros que tenemos una edad. Estamos en el horario de protección. Exactamente, en horario de protección, tal cual. A ver si mi abuelo así nos acordamos como era. No, puedo decir que
complicado. Es fuerte, es fuerte. Es muy fuerte. Puedes verlo después y después nos contás. Tanto la letra como las imágenes hacen apología de la violencia directa hacia las mujeres. Las describe como meros cuerpos sin valor, intercambiables, en el 4, ¿no? Y absolutamente disponibles al servicio de su deseo. Ahora, enamorado no es el sentimiento que se demuestra a lo largo del tema, sino que prima la posesión. Las 4 mujeres están a su entera disposición. Ninguna le gusta demasiado, pero lo tienen satisfecho. Por lo tanto, él dice estar enamorado. Puede que sea que existen más casos de maltrato machista en relaciones adolescentes. Y como bien sabemos, el maltrato no es solamente físico. El hombre se encuentra en el estrato superior en esta canción. Tiene el dinero, el poder y la decisión de hacer con esa relación y, por supuesto, con ella lo que le convenga. Puede ser que Maluma con esta canción haya derrapado, que haya querido dar un paso más y se le haya ido de las manos. Pero lo cierto es que no tiene justificación. Tienen que leer toda la letra, escucharla, porque realmente vale la pena. Porque la degradación de la mujer nunca se puede disculpar como un error o como un no era mi intención. En la página change.org se publicó una petición online para retirar la canción y el videoclip de 4 Babies por tratarse de un material absolutamente denigrante para el género femenino. Por otro lado, un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile revela que las canciones del artista colombiano Maluma son las más violentas contra las mujeres. La canción 4 Babies fue la que mayor cantidad de agravios incluye. Se contabilizaron un total de 44 menciones de violencia. El estudio señala que 30 de las menciones son de violencia simbólica y fue también la canción que concentró más menciones de violencia económica. Según menciona el estudio, fue tal la cantidad de contenido violento en contra de la mujer hallado en la letra de esta canción que tuvo que ser excluida de análisis posteriores porque, y abro comillas, sus altos niveles de violencia distorsionaban las tendencias generales de los datos. Por su parte, Maluma respondió a las críticas, aunque no de manera directa, sino con un mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram. Obvio, ahora todos nos comunicamos por las redes, no hablamos más cara a cara. Y allí escribió: si hablaron de Jesucristo, ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti? Si hablaran de Jesucristo, ¿por qué se sorprende cuando hablan de ti? Vamos a escuchar. Antes de darle paso a la niña, que nos va a hablar de la canción de Galicia, vamos a mostrar que Uruguay no escapó a esto tampoco y solamente vamos a escuchar un pequeño trozo de música tropical uruguaya, el cumple de tu hermana por la humana. No.
Bueno, o cancioneiro galego non escapa a esta situación de violencia de género. Vamos ver entonces, este poema, tú lo querías decir. ¿Cómo que poema? Es una... A mí me encanta que me puedo morir, ¿no? Esto es al revés, o sea, en los últimos años, así como han surgido temas como géneros como el reggaetón, al mismo tiempo, simultáneamente, empezó a haber todo un movimiento de canciones que reivindican a la mujer. Y este es un ejemplo de una canción que cantan 3 hombres y que, sin embargo, está llamando justamente a la libertad de la mujer. O sea, creo que es un ejemplo de esta otra tendencia que ha empezado a aparecer ahora, tratando de poner a la mujer en otro lugar. No tenemos el tema, pero queríamos decirles que también simultáneamente ahora empezó a aparecer esa tendencia también, incluso en hombres, en mujeres también, como vamos a hablar. Pero este era un ejemplo de una canción que cantan 3 hombres justamente, y que al contrario de todo lo que hemos visto, tratan de poner a la mujer en otro lugar. Bueno, tamén imos ver algúns exemplos do empoderamento da muller nos novos tempos en diferentes rubros, en diferentes situacións. Pero, hoxe, agora, temos que falar da tradición galega e na súa música en relación do femenino e o masculino. Isto distribuíse ao redor da relación de poder, onde o masculino sempre vai aparecer nun posto de preponderancia. Moitos de vos coñecedes a cantante Mercedes Peón. Esta cantante investigadora fixo un estudo sobre estos temas e despois, en conclusión, remata dicindo que hai 2 grupos opostos. Por unha banda, a muller presentase a muller sumisa ao home e que debe compracer as súas satisfaccións. Presentase tamén a muller protectora do seu corpo que ten que cuidarse ou a muller honrada. Isto é considerado pola xente como visións positivas da muller no cancioneiro galego. Por outra banda, as imaxes afastadas destas mulleres, como é o caso da muller promiscua, a muller adúltera ou a muller con desexo sexual, son imaxes que aparecen tamén no canto e que son consideradas negativas e que dan lugar a burla e o desprezo. Para comprender un pouco o cancioneiro temos que pensar e centrarnos nunas características especiais da presencia femenina, que é moi importante en Galicia, que non foi así tanto noutros lugares, nas festas populares, nos seráns, nas foliadas, mesmo nos traballos de labranza comunitarias, que as mulleres organizaban, preparaban esas xuntanzas, utilizando a música e o baile como elemento central, como elemento de socialización. Son as mulleres as que improvisan as coplas e son fundamentais as mulleres no proceso de transmisión desas coplas. Oralmente vanse transmitir esas coplas. Isto, por suposto, fala do carácter rural. E para a muller, esas xuntanzas, esas reunións, esas preparacións das coplas, é o único xeito de sobrevivir no mundo que a deixa soa, moitas veces con fillos. Por qué? Porque o home non está, o home está na emigración. Ese é o medio que ten con outras mulleres de socializar. Pero, a su vez, tamén temos outra cousa, que en Galicia
violencia o instrumento aparece asociado ao sexo. Así temos o paradigma do gaiteiro. O gaiteiro considerado individualmente e identificado, verdad? E coñécese o seu nome e dáselle moita maior relevancia. E todavía sabemos, todos non sabemos que asociado a instrumento hai unha connotación sexual, a gaita, que aparece en maioría, en moitísimas cancións. Neste caso, o gaiteiro e a gaita aparece como a profesionalización do instrumento. E de outro lado, temos as cantareiras ou as pandereteiras, pero que consideradas como un colectivo. Non son consideradas individualmente. Non se lle dá a jerarquía ni a preponderancia que se lle dá ao gaiteiro. E ademais, antes de comenzar a ver alguna das letras desas cancións, temos que decir que non podemos deixar de mencionar un período longo en Galicia, en toda España, pero en Galicia neste caso, que foi a época franquista, onde a figura da muller sufriu un dos maiores golpes, realmente. Hai unha reinvención, e o nome está ben, reinvención da tradición por parte da sección femenina, que tivo un rol importantísimo de control sobre a situación da muller. Acá esa sección femenina que podo decirmos que tiña un poderío importantísimo na época de Franco, abogou por unha clara polarización dos roles femenino e masculino, cunha figura ideolóxica da muller sumisa, ademais de publicar unha indivisibilidade das pandereteiras ou presentar só a gaita como instrumento para o baile, asociada ao homem. Como anécdota, quero decirvos que nesa época franquista, cando a muller se casaba coa libreta da familia, recibía un manual de como tiña que ser o comportamento da muller no matrimonio. Aí decía que a muller tiña que recibir o home moi arreglada, cos fillos ben arreglados, coa comida ben feita. Non se lle podía plantexar ao home ningún problema, ninguna discusión, ningún problema que tuvera cos fillos. Tiña que se darlle un lugar na casa, un lugar moi agradable, porque o home viña de traballar. Entón, a muller restringiuse en 40 anos o ámbito privado. Debía manter, sí, a economía familiar, manter o senso de ter organizado todo, pero non podía ter unha conta no banco a muller. Debía ocuparse da ocupación dos seus fillos, pero non podía ter formación propia. Para a sección femenina, esa sección de control, de inquisición sobre a situación da muller, aparece a muller, justamente aparece no canto, nos cultos religiosos, nos signos, e tamén no cancioneiro, e nas cancións españolas, nos cantos españoles, dese momento donde florecían figuras, nomes moi recoñecidos por nós. Pero, por suposto, que a violencia contra as mulleres se atopou presente en múltiples facetas da vida cotiá en Galicia. Ainda que queda pendente moita revisión porque estuvo moi escondida durante os tempos franquistas e posfranquistas. Pero é unha realidade que non podemos negar. E a música non é unha excepción. Pero hoxe que imos a falar? Que nos vai ocupar? O acervo da tradición que chega aos nosos días. É que esa tradición, por moita xente, é considerado un terreno proclive a unha aceptación, a aceptarlo, máis doada, dice, esa aceptación, esas cancións, a violencia que está nesas cancións, é máis doado, é máis aceptado para todos os galegos que a violencia que non aceptaríamos en outra faceta da vida. Blanca Villares
Traise unha intérprete, musicóloga, que asumiu o reto de revisar o cancioneiro popular galego, porque decía ela e as súas alumnas estaban incómodas coas situacións reflectidas por algunhas letras. Por qué? Porque o canto popular normaliza nesas cancións a violencia que se exerce contra as mulleres. Escoitade isto primeiro. Unha canción. Non sabe fregar un plato, nin barrer cunha escobela. Un día de cabreado, barré a casa con ela. Que recolle? Esta é unha copla do inicio. É increíble como está a violencia aí nese caso. Temos tamén unha que di ainda máis, está a violencia especificamente plantexada. Ha de ter home, para ser home, o home para ser home, dice, ha de ter un pau na porta para petarle a muller se lle pon a cara torta. Fixademos que violencia está, é directa, non hai ningún subtilismo neste caso, é directa. Outra que todos coñecemos e que algunha vez cantamos. A muller do ferreiro non hai muller como a ela. De día malla no ferro e de noite o ferreiro malla nela. Esta é Vai que lavar porcona, que a cantaba moitísimo. E hai outras, unha que a mención ao asasinato é explícita. Ainda que di, non, pero é en chave humorística, é humor. Pero fixade vos, Tiruliro matou a muller, puxo en cachos, levouna a vender. E temos outra, que sí que esta é ben dura, di, debaixo da tua venta hai un puñal escondido para matar a tua nai se non te casas comigo. Está a violencia, está a posesión directa e está dicindo claramente o que pode realizar a forza contra ela porque a obliga e contra a súa nai que a amenaza matar. Pero que pasa con isto? Ninguén con estas cancións, ninguén se sinte responsable da violencia por cantar o que sempre se cantou. Porque din, bueno, estas cancións sempre las cantamos, ten un recordo, un sentido, de que estas cancións se cantaban nun medio divertido, se cantaban nas cavernas, se cantaban nas xuntanzas, se cantaban nas feiras. Entón, din, non, isto o cantamos sempre. E tamén está a investigadora que mencionamos, sinala que hai reticencias a analizar a carga machista destas cancións tradicionais galegas. Por qué? Porque, como dixemos, son as máis aceptadas porque ninguén dice, bueno, non son responsables, non? Porque cantar, porque cantou miña nai, o cantou meu pai, o cantaron todos. Ademais, cando alguén chama a atención de por qué do tema desta canción, dice, non peques de repugnantiño, non sexas repugnantiño. É unha frase moi típica galega, non sexas repugnantiño, que non lle busques o pelo, porque di, non vou a negarme a cantar estas cancións, porque son as cantigas máis divertidas, a que me deron prazer na miña xuventude e a que sigo cantando con amigos. Por suposto que atopamos tamén noutras cancións versos sobre o sometemento, abusos, o acoso, adicción ás mulleres desde moi cativas, desde moi nenas. Fixemos unha na Fonsagrada, que a cantaba, que a fixo Florencio o Cego dos Vilares. Cantaba así: o amo e maila criada foron ver os cabritiños, tira a criada de espalda e o amo cae de fusiños.
ela grita, e eu não quero, e eu não quero. Está muy explícita, está subyacente toda a violación e todo o tema. E imos con unha que coñecemos todas, e que eu cantei moito, e que agora dou-me conta da subyacencia da violencia, que di, murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas. Iso é verdade, eu non o nego, que eu andive as loitas co crego. Moitos de nós cantamos esa canción, sen tomar en conta que no sustrato, no subyacente, está a violencia. E ainda máis esta canción que di que eu andive as loitas, está como normalizada, era moi común que podía pasar eso co crego. E máis, moitas veces a letra, no pouco, foi cambiada e foi moito máis directa, porque acá ela estivo a loita, pero non chegou, crego non chegou, non sei se chegou a máis, pero noutras mismas isto, si o crego chega a máis. Tamén dixen que as mulleres eran moitas veces as que compoñían obras, e que as mulleres as coplas que van a aconsellar. As coplas van a aconsellar moitas veces prudencias, verdad? Que a muller teña cuidado. Por exemplo, María se vas a erva, se Rebeca Corteleira, que ten un xato no prado, quere entrarche na trabeira. Que pasa acá? Está culpando a propia muller da violencia. Ela é a víctima, pero ela se non se coida, se non ten a debida cuidado, é responsable, verdad? Do comportamento do home. O sea, acá non se di que o home é o que ten unha actitude avasallante, violenta, abusadora. Non é ela. Outra tamén que eso de que aconsella prudencia, cuidado, que afixeron as mulleres, que di, se vas a botica, non vaya sola, mira que o boticario gasta pistola. A transformamos a víctima en victimario, verdad? É lamentable. Tamén, en algunhas das cancións, negarse a ter relacións sexuais podía ser peor. Fixádemos a brutalidade desta canción. Esta noite hei de ir a lobo, terás as pernas lavadas, hei de meter en frenas, aunque sea puñaladas. É tremenda, verdad? E, ademais, moitas veces, no cancioneiro, o acto sexual, mesmo consentido, implicaba o castigo ou a censura social. Para a censura social para a muller, a censura social e a deshonra para a familia, para a casa, porque esa casa, se decías, esa casa quedou deshonrada. Mentras que para o home, non era o home deshonrado, para o home era un logro, era considerado un logro. O home era recoñecido pola súa virilidade, verdad? Ese era o tema de moitas das cancións tradicionais. E a dificultad, como dixen, está que moita xente ainda entende que non é necesario a realización desto. Porque foi un divertimento, porque sempre se cantou así. E agora imos ver só dos exemplos de grupos galegos, de cancións de grupos galegos. Un grupo moi coñecido que foi Siniestro Total, que agora novamente está, tivo moitísima fama e agora novamente está sendo recoñecido. O tema, o nome era Hoy no voy a asesinarte, perdón, Hoy voy a asesinarte, que foi no ano 1982. Eles di así: Hoy voy a asesinarte, nena, te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena, no me volverás a engañar. Con tu madre, con mi hermana y mi mamá, con mis hijos, mi mujer y mi papá, te acuestas con todos a la vez. Y si yo estoy delante, te da igual. É impresionante e foi
donde o grupo busca plasmar imagens moi bestiais, os pans, verdad? E exageradas nas súas letras. Pero o trasfondo desta canción non é outro que o home poda usar a forza física contra a súa parella, aunque haya un suposto, unha suposta infidelidade. É moi dura, aunque sexa no contexto pan de aqueles que lle gusta esta música. E outra que Novedades Carmiña, tamén un grupo moi coñecido, y Te vas con cualquiera, esta é de 2009. Me dices que me quieres, pero qué puta eres, te vas con cualquiera. Este pertence ao seu primeiro disco, tivo moitísimos discos. O grupo foi moi cuestionado por esta canción, pero o grupo defende que os seus temas fanse de unha perspectiva de humor. Pero porque sexa de humor, non por eso non deixan de perpetuar estereotipos machistas, tremendamente violentos. E sinalan que esta letra perpetúase a idea romántica de morrer por amor. Que quen che quere farache chorar. Moitas veces nos dixeron eso a nós, non? E quen che trata mal é signo de que che quere. Eso está nesta canción. Tamén aparece a idea da honra perdida. Conmigo ou con ninguén, verdad? Pero ahora onde está? Ahora está na masculinidade. Hablamos de la infidelidade do home, pero da muller, pero non da infidelidade do home. Non aparece en ningún lugar. Porque o comportamento do home é o ser o macho. En eso non aparece ningún cancioneiro galego. Que a muller ten que ser fiel, permaneza a beira dun home aunque sexa contra a súa vontade. O sea, en definitiva, que as mulleres non teñen vontade e que a demostración do amor son destos dos grupos maniféstase en violencia. Eso estaba e está naturalizado moitas veces en nós. Entón, agora, para rematar, o que nos fai pensar todo isto que falamos é que a importancia de educar en igualdade, que isto é un dos determinantes na erradicación das desigualdades entre mulleres e homens. Todos reconocemos y sabemos que a legislación en defensa da muller tivo un avance, falta ainda, pero hai avance. Pero que sí que é necesario vertebrar accións educativas e igualitarias. E por que falamos tamén das cancións dos nenos e das outras cancións tamén, pero para das nenos? Porque os estímulos sonoros, os estímulos que nos chegan e os estímulos visuais que recibimos, fundamentalmente desde a primeira infancia, intervenen en forma significativa na propia construcción da identidade e nas perspectivas dese futuro home ou muller. A idea é, entón, que temos que pensar de transformar o pensamento na libre identidade e o respeto e a solidaridade polo outro xénero. Temos unha sociedade, aínda, vamos mellorando, temos que reconocerlo, que temos unha sociedade predominantemente androcéntrica. E estas impresións que estivemos vendo de todos nós acá nas cancións que tivemos como exemplo, que hai moitísimas máis en todos os xéneros, adoitan adquirir desde a imitación, desde o canto, desde a repetición, a reproducción de identidades sociais que están normalizadas. Si as escoitamos, as adquirimos, as repetimos, están normalizadas. Entón, agora imos rematar unha canción do grupo tan recoñecido nos últimos
últimos anos, que é as tanxugueiras. E que fala do empoderamento da mulher, de que as mulheres têm que estar empoderadas en todos os sectores. E hoxe é esa mulher que non ten que falar, non ten que permitir máis a discriminación, nin a violencia, nin o abuso. É a muller que ten que recibir, que ten que sentir ela mesma, porque parte é de nós, das mulleres, ten que sentir o recoñecemento e ten que saber e facer coñecer a visibilidade das súas aportacións. Estes temas vai haber o estribillo que di: son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Iso é o último que lle deixamos como mulleres, a todas as mulleres, pero tamén aos homens, para que non, como dixo Ana ao principio, non teñamos en poucos anos, que non falten moitos anos, que non teñamos que celebrar o Día das Mulleres. Pero o Día das Mulleres con un senso de igualdade entre home e muller. Muchas gracias. Vamos a escoitar as tanxugueiras e despois as tanxugueiras. Ay, mira qué buena. Pero la hay bien,